Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Buenos días a todos aquellos que nos siguen desde América. Os agradecemos mucho que nos acompañéis el día de hoy, el día que vamos a lanzar la quinta edición de Armarios Abiertos. Armarios Abiertos es un programa que organiza la Red de Centros Culturales de España en América Latina y Guinea Ecuatorial. Como sabéis, los centros culturales tienen un enfoque de derechos humanos, la promoción de las libertades fundamentales, la igualdad de género y el respeto a las diversidades están permanentemente en el centro de su programación y en el centro de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por ello lanzamos esta quinta edición de Armarios Abiertos y nos acompañan para el día de hoy Pedro Felipe Inostrosa del Archivo Arqué y Abigail Galindo del Archivo Queer de Honduras. Tenía que acompañarnos también Eloísa Baello, jefa del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la Agencia Española de Cooperación, pero lamentablemente problemas de agenda de última hora no le han permitido acompañarnos. Como os decía, con Armarios Abiertos celebramos la memoria LGBTI, promovemos la sensibilización y la defensa de los derechos del colectivo. Pero quería contaros rápidamente cómo surge este programa. Este programa surge en plena pandemia, en el año 2020. Los centros culturales históricamente han apoyado diversas actividades vinculadas con el colectivo, pero especialmente los festivales de cine que se llevan a cabo en América Latina y que suelen ser todos en torno al mes de junio, mes en el que, como sabéis, el día 28 celebramos el Día del Orgullo LGBT. Bien, pues en junio del 2020, cuando estábamos todos encerrados en casa, cuando los centros estábamos cerrados y no teníamos programación, y los festivales de cine se iban suspendiendo uno tras otro porque las razones de la pandemia no nos lo permitían. Pensamos que desde los centros teníamos que idear un programa que nos permitiera desde lo virtual, continuar apoyando los colectivos, ¿no? Es así que en el año 2020 hicimos la primera edición de Armarios Abiertos, una edición que se centró en hablar, en explorar sobre la diversidad sexual y la representación de la diversidad sexual en la cultura iberoamericana. Fue toda una semana de actividades, de mesas redondas, de conciertos. Y la verdad es que fue un éxito por la repercusión que tuvo. Todas las actividades fueron simultáneas en todos los países de América Latina, Guinea Ecuatorial y también en España. Y se decidió en el 2021 continuar con este programa, esta vez ya no centrándonos tanto en la cultura en sí, sino en los activismos LGBTI en Iberoamérica. Durante los años 2022-2023 se llevó a cabo la tercera edición, tercera y cuarta edición, cuyo nombre era Gracias a ellas y era de alguna manera un homenaje a aquellos referentes queer de la región que habían abierto camino para que hoy pudiéramos en algunos países tener las libertades que tenemos, aunque todavía queda muchísimo por hacer, como sabéis, ¿no? En esta quinta edición que hoy inauguramos con este lanzamiento, nos hemos propuesto analizar, reflexionar, pensar sobre la importancia de los archivos y de la memoria LGBTI, de escribir la memoria. Como tantos otros colectivos en la historia, no aparecemos representados como debiéramos y nos parecía muy importante hacer un hincapié para reescribir la historia de nuestros países contando nuestras memorias, ¿no? Para ello hemos organizado un programa, hemos buscado aliados a lo largo de este 2024-2025 se llevará a cabo esta quinta edición de Armarios Abiertos. Va a haber actividades simultáneas en todos los centros culturales, pero también va a haber actividades que cada centro cultural en su país va a hacer de manera autónoma, pero construyendo un pensum global de toda América Latina. ¿A qué me refiero con esto? A lo largo de este año, los centros culturales, cada uno en su país, va a organizar una serie de conversatorios en los que va a hacer un recorrido por las memorias históricas del colectivo en cada uno de sus países.
Estas conferencias que, como decía, las organizará cada centro, pero podrán ser visibilizadas a través de las redes sociales de cada centro y además iremos generando un archivo de esas conferencias donde podremos ver o conocer un poco más sobre la historia del colectivo LGBT en cualquier país de América Latina. Además, como os decía, vamos a tener algunos aliados, importantísimo, y aquí aprovecho para agradecer a Pedro y Halim su aporte a Armarios Abiertos, a la quinta edición de Armarios Abiertos. Eh, Tenemos aliados como el Archivo Arqué, que nos van a permitir hacer otra serie de actividades, ¿no? Y todo esto, la idea es, después de haber construido esta memoria del colectivo, es que el 2025, en cada uno de los países en los que los centros culturales estamos presentes, podamos presentar la exposición Una historia no tan rosa, que es una historia sobre la memoria del colectivo LGBT. Yo sin más le voy a dar la palabra a Pedro, el expresidente del archivo Arqué, para que nos cuente un poco sobre la importancia de la memoria LGBT de los archivos y la manera en que este año ellos van a participar activamente con Armarios Abiertos. Así que Pedro, te dejo la palabra. Bueno, Juan, muchas gracias. Pues mira, Juan, yo creo que tú empezaste dando unos puntos o unos primeros, unos puntales muy importantes a lo que se va a hacer en esta versión de Armarios Abiertos. Y digamos que la primera reflexión que tenemos que hacer y que hemos hecho es que cuando una comunidad tiene archivos, es cuando su lugar en la historia queda asegurado. Y es por eso, porque los archivos son los que generan la perpetuidad de la comunidad, que los archivos de los pueblos y de las comunidades son tan perseguidos por sus enemigos. Quienes saben de exterminio y de persecuciones, saben que la mejor forma de apagar a un pueblo o a una comunidad es eliminar sus archivos. Si el enemigo de una comunidad logra extinguir sus archivos, habrá reseteado la memoria de la comunidad y esta quedará en ceros como si jamás hubiera existido. Entonces, el rescate de los archivos y de la memoria LGTBIQ tiene, en el caso de nuestra comunidad, es un proceso de especial importancia porque se trata de rescatar archivos que, al igual que la comunidad, eh, dan cuenta de documentos que en sí mismos han sido perseguidos constantemente para lograr su aniquilación. Esto lleva a que cada documento sea un verdadero sobreviviente que soportó las mismas persecuciones a las que fueron sometidos sus creadores y sus lectores. Eh, y digamos que de esto claramente se ha dado cuenta así y es, digamos que a esta lógica es a la que se está aportando con esta versión de Armarios Abiertos. El Ujú, entendimiento de la naturaleza fundamental que tienen los archivos en la historia de la comunidad LGTBI y en el progreso de la comunidad. En esa línea hemos planteado tres eventos que realizará el archivo Arqué. Bueno, un poco contarles, el archivo Arqué es un archivo de origen colombiano que se encuentra ubicado en Madrid, España, y que contiene una colección iberoamericana de archivos muy fuerte en documentos de Colombia, Venezuela, México, Perú y España, pero que no tiene límites geográficos. Tenemos documentos del Japón, como tenemos documentos de Indonesia, de países musulmanes, de países africanos, y tampoco tenemos, digamos, una especial predilección por el tipo de materiales, porque entendemos que documentos que son unos verdaderos héroes, pues tienen muchas naturalezas, así como pueden ser una fotografía, pueden ser una pegatina, puede ser un manifiesto, un periódico o un libro. Tenemos una colección que
con una naturaleza diversa, como te he contado, debe rondar unos 50.000 ítems de naturaleza histórica LGTBIQ. Entonces, con ACID hemos planteado tres actividades fundamentales. El primero será el encuentro iberoamericano de archivos LGTBI más, nueva cartografía y redes de colaboración. Entonces, buscamos compartir experiencias concretas en el proceso de consecución, preservación y exposición de los materiales documentales LGTBI, plantear los retos de sostenibilidad de los proyectos independientes de archivo, compartir historias, anécdotas, conocernos entre quienes trabajamos en la gestión de documentación histórica LGTBIQ+, y plantear ideas y recursos para el trabajo individual y con el fin último de elaborar una declaración instituyente de la Red Iberoamericana de Archivos LGTBI+, que permita el apoyo, la colaboración y el trabajo en bloque de esta red que consideramos que es sumamente necesaria. De hecho, la idea de la red surgió un poco de la planeación del evento y cuando, como ya les contaré, nos dimos cuenta de la gran riqueza que existe en esfuerzos archivísticos en el continente americano y en habla España. Este encuentro iberoamericano de archivos LGTBI más plantea tres secciones. Una primera sección que la hemos llamado la institucionalidad pública entre el canon heterosexual y el desafío sexo disidente. En esta primera sección vamos a tener una relectura de lo queer desde la colección del Museo del Prado. Va a venir un funcionario del Prado para contarnos un poco esta relectura. Vamos a tener un desarrollo, vamos a hablar sobre el desarrollo de las colecciones LGTBI del Centro de Documentación Arqueya de la MUAC de México. Vamos a hablar de la presencia homosexual en los archivos institucionales del régimen franquista. Vamos a hablar con el Museo Nacional Centro de Artes Reina Sofía de su archivo queer y de las políticas de adquisición de la biblioteca. Y con el Museo de América vamos a hablar sobre la exposición trans, que se llamó Diversidad de Identidades y Roles de Género, que fue expuesta en este museo en el año 2017. Esta sería la primera sesión, que como les dije, tiene un enfoque de las entidades públicas. Una segunda sesión que la hemos llamado la iniciativa privada en la gestión de archivos LGTBI+, experiencias y retos. En esta iniciativas privadas de la gestión, vamos a tener la participación del Centro di Documentazione Allo Mieli, que es un archivo privado establecido en Carrara, Italia, que tiene en sus fondos materiales muy interesantes iberoamericanos. Hablaremos del archivo Arqué, del cual ya les he contado un poquito, del Centro de Documentación del archivo comunitario LGTBIQ de Puerto Rico, del proyecto Archivo de Honduras Queer, del archivo Cubanet Queer de Estados Unidos, que se dedica al rescate de la memoria sexodisidente cubana desde el exilio, del proyecto Memorias Maricas Transfronterizas, que es un proyecto entre Costa Rica y Nicaragua, y del proyecto Memorias Diversas de la memoria trans del Ecuador, del archivo Queer de Bolivia, del proyecto Memoria Histórica LGTBIQ y VIH en Venezuela, dirigido y que nos acompañará será el activista y fundador del Movimiento de Liberación Venezolana, Edgar Carrasco, del Archivo de la Memoria Trans de Buenos Aires y de la plataforma Archivos Desviados de Nueva York, también entre Nueva York y Buenos Aires. Esa sería la segunda sesión, que como ven es tremenda,
y emocionante por la riqueza y la cantidad de participaciones y lo que nos está un poco contando, solamente la lectura de los participantes. Y la tercera sesión la hemos llamado exhibir el archivo, experiencias curatoriales y artísticas alrededor del documento Sexo Disidente. Y en esta sesión buscaremos presentar casos no solo de archivos, sino también ya de exposiciones a partir de los archivos maricas y trans. Queremos que la conclusión de este encuentro tan rico sea la lectura y conformación de la declaración instituyente de la Red Iberoamericana de Archivos LGTBI+, que haremos al final del encuentro. Ese sería como el primer evento. La segunda propuesta es llevar a varias de las sedes de ACID en América la exposición Una historia no tan rosa, breve historia cultural queer. Esta exposición ocurrió por primera vez entre el 20 de febrero y el 15 de julio de 2023 en Madrid, España, y se llevó a cabo en el momento de la inauguración del Archivo Arquea en Madrid. Una historia no tan rosa, breve historia cultural queer, hizo un recorrido de la historia LGTBI a través de 300 objetos del Archivo Queer de Arqué y una serie de obras de arte prestadas o producidas por una serie de artistas para la exposición. La exposición presenta una inevaluable cantidad de objetos que datan desde el siglo XVI y que dan cuenta de la historia queer, con especial énfasis en los materiales culturales como literarios y en las primeras publicaciones periódicas de los distintos países iberoamericanos, por supuesto, también de España e incluso de Portugal. Aunque la muestra cerraba inicialmente el 1 de mayo, se solicitó por parte de los organizadores del Prime o del Orgullo 2023 de Madrid continuarla y se mantuvo hasta el 15 de julio. Un poco para contarles los capítulos curatoriales de esta exposición. Son 7. Primero, el pecado nefando del pecado nefando al activismo científico. Segundo, homoliteratura. Tercero, transformismo, carnaval y teatro. Cuarto, militancia marica. Quinto, de la antigüedad clásica. Y séptimo, adiós a las dictaduras. Y octavo, la crisis del SIDA. Estos 8 capítulos, pues, como ven, es un recorrido por la larga, bueno, un breve recorrido por la larga historia cultural queer, pero que de una manera muy clara muestra cómo la historia es una espiral de persecuciones que van y vuelven y cómo vemos momentos de dicha, de gloria, de libertad y momentos de represión y de persecución. Y cómo esto ha pasado de un lugar a otro a través de los siglos. Finalmente, el tercer evento que se programa es la programación del ciclo Trans Cinema. El ciclo Trans Cinema busca rescatar las primeras películas que desde los géneros documental y ficción abordan la cuestión trans en Iberoamérica a partir de los años 70. La selección histórica se complementa con algunos documentales recientes, también producidos en la región, que sirven para mirar los giros en la representación de las disidencias sexuales en la actualidad. Muchas de estas películas son piezas de culto inconseguibles y con contadas excepciones, por ejemplo, Caña, etcétera, que no se las encuentran o no existen en las plataformas de streaming. Entonces, esos serían pues un poco los 3 proyectos que hemos planteado conjuntamente que quería presentarles, Juan. Sí, muchas gracias, Pedro. Bueno, pues yo por complementar un poco, tanto las conferencias de las cuales os hablaba yo, como los ciclos de cine, como la exposición, cada centro lo hará según su programación y por lo tanto os invitamos a seguir las redes sociales de cada uno de los centros culturales.
pero el encuentro de archivos se realizará en el mes de noviembre simultáneamente en formato online y participarán todos los centros y también a través de las redes sociales de cada uno de los centros os estaremos informando puntualmente. Bueno, pues otra de las aliadas que nos acompaña hoy es Abigail. Abigail que nos acompaña desde, entiendo que desde Tegucigalpa, desde Honduras, pero no sé si estás en Tegucigalpa o en otra ciudad. Sí, estoy en Tegucigalpa. Perfecto. Y ella pertenece al Archivo Queer de Honduras y nos gustaría, Abigail, que nos contaras un poco sobre el archivo queer. Yo tengo que confesarte que cuando empecé con Pedro a hablar sobre ese encuentro de archivos, me llevé una grata sorpresa al conocer la cantidad de archivos que hay en América Latina. No conocía el de Honduras, el de Tegucigalpa, así que yo te agradecería que nos contextualizaras un poco el archivo queer de Honduras y nos hables un poco también pues, de esa importancia de generar esas redes de trabajo y de colaboración entre todos los archivos en América Latina. ¿Mm? Ok, pues voy a comenzar agradeciendo, ¿verdad?, al Centro Cultural de España por organizar un espacio de encuentro a favor de la comunidad. Agradecer también al Centro Cultural de España de acá de Tegucigalpa, por hacernos parte de esta edición de Armarios Abiertos. Y sobre todo por apoyarnos como Archivo Honduras Queer. Quiero darle las mil gracias a José Carlos Belaguer por apoyarnos como Archivo Honduras Queer y por tener fe en nuestro proyecto. Es, Como ya lo saben, pues soy Abigail Galindo, soy la directora de Archivo Honduras Queer, soy sobreviviente de los transfemicidios de los años 80 y 90 y soy activista de la comunidad LGTBIQ+, desde hace cuando yo tenía los 16 años de edad, que fue cuando salí por primera vez a las calles a visibilizarme para que la gente supiera, ¿verdad?, de que nosotras las mujeres y los hombres transgénero existimos en la sociedad y que no nos invisibilicen. Este, pues la importancia de los archivos y la memoria, en esa parte entendemos que archivos no solamente son las piezas históricas como las fotografías, revistas, recortes de periódicos, sino que también es un espacio físico donde guardamos todo este tipo de materiales. Les voy a contar de que la iniciativa de hacer un archivo acá en Honduras surge desde el año 2022. Recuerdo de que tuve un accidente y, y yo no sabía quién se iba a quedar con mis fotografías, porque yo desde los años, cuando yo tenía 20 años, yo me armé de valor y saqué mi cámara de rollo, de 36 rollos, 36 películas, y empecé a tomar fotografías sin saber que para el año 2022 yo iba a, a hacer este sueño realidad, que es un archivo para no olvidarnos de las memorias de todas las compañeras que fueron asesinadas y que quedaron en el camino. Yo recuerdo de que siempre yo les decía a mis compañeras, tomémonos una fotografía, que tal y sea la última. Y realmente es algo triste, pero ya como 2 semanas después aparecían muertas mis compañeras con las que yo me había tomado fotografías y tal vez es la única fotografía con la que se cuenta en el archivo de esa persona. Pero esa persona era una persona que tenía familia, que tenía amigos y solamente esas noticias quedan olvidadas en un baúl, nos entierran y la memoria muere. Entonces, eso fue lo que me puse a pensar de que no quería de que la memoria de todas las compañeras que quedaron atrás eh, muriera completamente, ¿verdad? Y quedaran desaparecidas. Entonces, la importancia del archivo es guardar todas estas memorias para no ser olvidadas.
¿Cómo le digo? El, este, en el año 2023, según la Organización de Derechos Humanos, fue el año donde hubieron demasiados asesinatos relacionados a nuestra comunidad. Y todas esas muertes quedan solamente en una noticia. Entonces, pues decidimos abrir y es el primer archivo que hay acá en Honduras. Estábamos con esa falacia de que no había ningún tipo de archivo por parte del gobierno, pues nada que ver, ¿verdad? Porque a ellos no les interesa, y menos la población LGTBIQ+. Nos hacen a un lado, entonces pues tenemos que hacerlo nosotras mismas, ¿verdad? No lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo con bastante sacrificio, la verdad, porque estamos con voluntarias y voluntarias que nos están apoyando eh, para ir a las hemerotecas a buscar periódicos, recortes de periódicos, que como les digo, han quedado solamente en eso, en un archivo, en una hemeroteca, que quedan abandonados, y nosotros estamos recuperando todo eso. El trabajo es bien arduo. Yo sin una pierna, porque tuve el accidente y me amputaron un pie, pero lo importante es sacar adelante este proyecto. Y pues nos ha estado yendo bien. Yo estoy bien contenta, satisfecha, estoy muy alegre, porque ya las fotografías que son mías, ya no se van a quedar. Yo le decía a un compañero que, que me daba miedo haber tomado todas esas fotografías y que mi familia las botara, las quemara, las desechara. Entonces iba a quedar como que olvidada. Pero ya con el archivo Honduras Queer, pues el acervo de las fotografías, comencé con mis propias fotografías que fueron tomadas en los años 80 y 90 y 2000. Y pues eso es lo que les puedo Claro. compartir. Y si necesitamos como que mucha ayuda, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Para seguir adelante, porque esto con puros voluntarios no se va a poder lograr. Eh, Todas las visiones que tenemos a futuro, queremos desarrollarlas, como tener luego un pequeño museo por parte del Archivo Honduras Queer, y conseguir los objetos de las compañeras que fallecieron, eh, y eso. ¿Cuánta razón tenía Pedro al principio cuando decía que si no hay memoria se invisibiliza, ¿no? La importancia de construir la memoria. Pedro hablaba de este encuentro iberoamericano de archivos, ¿no? Y hablar de Iberoamérica es muy grande y con muchas diferencias entre cada uno de los países. A mí me gustaría un poco, Abigail, que nos contaras un poco sobre la realidad centroamericana, ¿no? En cuanto a derechos del colectivo y si también hay otros proyectos de archivo en la región. Pues archivos aquí en Centroamérica no hay. Ujú. Este, Creo que somos los primeros que estamos construyendo este archivo. Y eso, pues vamos a seguir hasta donde el cuerpo aguante. Y sí tenemos Ya. muchas visiones, porque vamos a seguir trabajando. Es un proyecto muy loable, es un proyecto de corazón.
porque lamentablemente no tenemos ayuda del gobierno. El gobierno no tienen, ni siquiera ellos tienen un archivo de ningún tipo de, de ninguna clase. Entonces, Ujú. eso. Y una última pregunta, Abigail, ¿qué esperarías de esa red iberoamericana de archivos de las que nos hablaba Pedro en su intervención? Sí, me gustó escuchar eso porque él va a venir acá a Honduras, ¿verdad? Entiendo que no sé si él o Halim, que también es del archivo Arqué, pero sí creo que uno de los dos va a estar en Honduras. Ujú. Ah, Y sí. nos conoceremos de cualquier Hoy os oímos mal, Pedro. manera. Os oímos mal, Pedro. Ujú. Sí, Sí, cuando, nos cuando, decías, Abigail. Ujú. sí, cuando Pedro habló al respecto, eh, No, Pedro, no os oímos, no os oímos. Vamos a conocer un poco Pe- es la Pedro, no os oímos. Vamos a escuchar a Abigail y propósito de a la ver si, red. a ver si recuperamos el sonido con vosotros. Dinos, Abigail. me bloqueó. Sí, Abigail fue la que se fue. eh, No, Abigail, acá estoy. estábamos hablando sobre qué esperabas de la creación de esa red iberoamericana de archivos LGBT esa red iberoamericana. Ujú, Sí, me encanta la idea, porque así pues, eh, como venimos comenzando, ¿verdad? Entonces, lo importante es relacionarnos con otras personas que también tienen archivos para enriquecer eh, nuestro archivo y aprender cómo ellos surgieron, cómo fueron los pasos de ellos. Nosotros venimos haciendo pininos, hasta ahorita venimos comenzando, este, más sin embargo hemos adelantado bastante, ujú, pero incluso se han estado dando talleres a las voluntarias, a las personas aquí en el Centro Cultural de España, que estamos eternamente agradecidas porque aparte de que es un espacio seguro y libre de estigma y discriminación para nuestra población, la gente es muy amable y aquí hemos realizado talleres de limpieza de fotografías, cómo conservar las fotografías. Sí, estamos comenzando, pero sí estamos así como que con fuerza, como que queremos seguir y lo vamos a lograr. Y lo que Pedro propone está excelente. Yo, la verdad, quisiera hablar con él, pero en persona, porque ahorita el audio de él está un poquito estropeado, entonces no le escuchamos bien. Cuando expuso, sí, él escuchó, pero ahorita no se le está escuchando bien, entonces sí me gustaría con él o con la otra persona que está encargada del archivo. sí, no, seguro que a raíz de estos encuentros que vamos a tener, y si no me equivoco, uno de los dos va a estar presente en Honduras en algún momento, se está organizando, pues ahí vas a tener oportunidad de hablar con ellos en persona. Eh, Pedro, no sé si hemos recuperado tu audio. Eh, No sé si me escuchas. Más o menos, ¿no? Vamos a intentarlo, pero vamos, yo quería un poco... ¿Me eh, escuchas, Juan? A ver, sí, te escucho. poco mal. No, ahora te escucho bien, te escuchamos bien ahora. ¿Mm? Bueno, No, no, pues yo quería destacar un poco, o sea, tú en tu intervención decías la cantidad de archivos, muchos de ellos desconocidos, ¿no? En Iberoamérica, de archivos LGBT, ¿no? Entonces, un poco mi consulta, mi pregunta, o que nos contaras un poco sobre si estos archivos trabajan de manera aislada o entre ellos
tienen algunos vínculos o esos vínculos a veces solo se dan por regiones dentro de la región iberoamericana. Entiendo que lo ideal sería establecer vínculos de colaboración entre todos ellos, ¿no? Mira, Juan, que Pedro, no. Lo perdí. No, no te oímos, Pedro. esto es parte de la virtud que tiene el proyecto. Realmente tuvimos que buscar ahí. Sí, sí, sí. Hola, Juan. Sí, sí. Vamos a ver si ahí se escucha mejor. Ujú. ¿Algo? Bueno, Sí, sí, no, perfecto no, ahora. te estaba diciendo, ¿me estás escuchando? Más o menos. Bueno, estaba diciéndote que tiene este encuentro y Ujú. es que efectivamente no nos conocemos. O sea, los archivos están dispersos como islas eh, y quisiéramos con el encuentro generar una red que nos permita empezar a unificar esfuerzos, lógicas, conocimientos. Era que esta idea no es una idea nueva. Como todo lo que ocurre en la historia queer, nosotros creemos que estamos, la, si tú te sumerges, por ejemplo, en el archivo colombiano de los 70s, 80s, 90s, había una preocupación, ejemplo, León Zuleta, o en el archivo Carrasco que tenemos también en Arqué, por hacer redes. Todos los archivos tienen cartas cruzadas entre los distintos países con el objeto de encontrarse entre los hermanos, de buscar iguales, de buscar que vayan en la misma línea. Lo hacían con carta, lo hacían por escrito y con papel, ¿sí? Esto es lo mismo. Estamos volviendo a seguir la línea de una pulsión natural que debe tener la comunidad LGTBIQ. Y es, somos los mismos. En todas partes somos los mismos. O sea, somos un pueblo regado. ¿Sí? Que tenemos que estar unidos en todo el planeta y por supuesto en Iberoamérica, gracias a iniciativas como las de ustedes, para que Esta última parte, Pedro, ya no te estamos. Te hemos oído más o menos, pero sí, nos hablabas un poco. No, no te oímos, Pedro, no, no te oímos. Pero vamos, yo entendí, hemos entendido un poco de. Entonces, eh, la idea de la red es un sueño y un sueño de los primeros fundadores de la. Mm. Sí, hemos tenido algunas dificultades, pero en líneas generales, bueno, pues lo que hemos entendido es la importancia de estas redes, que es algo que no es nuevo, que históricamente en diferentes momentos se ha intentado generar relaciones entre los diferentes archivos y que ese es uno de los objetivos principales de este encuentro que va a haber en el mes de noviembre, ¿no? Pues bueno, yo solo voy a hacer un recordatorio un poco de qué actividades se nos vienen. Se nos vienen, como decían, estas Hola, conferencias en la que vamos a construir la memoria en o efecto. vamos a hablar sobre la memoria de cada uno de los países en cada uno de los centros culturales. Vamos a tener este ciclo de cine Transcinema, que también es un recorrido de películas documentales y de ficción sobre el movimiento trans en Iberoamérica. Vamos a tener este encuentro de archivos en noviembre
Y después tendremos esta exposición, Una historia no tan rosa, que estará llegando a los centros culturales en el 2025. La idea de esta exposición es que la exposición que nos llegará desde el Archivo Arqué se complemente en cada uno de los países con la historia local de cada uno de los países en los que va a estar presente la exposición. Yo os agradezco muchísimo, Pedro y Abigail, que hayáis dedicado hoy parte de vuestro tiempo a estar con nosotros. Muchísimas gracias de verdad a los dos. Solo os pediría que invitarais a todos los que nos están oyendo a seguir la programación de Armarios Abiertos y que seguramente nos iremos encontrando a lo largo de este año. Así que, Abigail, para despedir, pues te doy la palabra. Sí, pues les invito a todas, todos y todes que nos sigan con este evento digital llamado Armarios Abiertos, que es muy bonito el nombre. Y espero de que nos sigan, que miren todas las actividades que se van a realizar este, en el transcurso del año, que estén activados siempre. Gracias. Muchísimas gracias, Abigail. Pedro, ¿quieres añadir algo? Si podemos oírte. Eh, vamos a ver. Ay, nada. No te oímos, Pedro. Bueno, no, Pedro, no te estamos oyendo. No te preocupes. Agradecemos también toda vuestra participación. Agradecemos, como decía, vuestra participación no solo el día de hoy, sino como organizadores de este encuentro iberoamericano, como curadores de la exposición Bueno, no, y, y como, y también como curadores del ciclo de cine que estaremos viendo este año en cada uno de los centros culturales. Os invitamos a todos vosotros, vosotras, vosotres a seguir las redes sociales de cada uno de los centros culturales para estar informado de toda la programación de Armarios Abiertos este 2024-2025. Esperamos que nos acompañéis para construir la memoria del colectivo LGBT en Iberoamérica. Y como decía Pedro, sin memoria estaremos invisibilizados. Muchísimas gracias, Abigail. Muchísimas gracias, Pedro, de nuevo. Un saludo a todos, todas, todos los que nos habéis seguido el día de hoy.